Continuamos avanzando en la explicación de las partes del menú y las ventanas que hemos visto hasta el momento. Nos habíamos visto aquí en el menú capas. El resto de las partes del menú no hemos entrado en profundidad. ¿De acuerdo? Pues bueno, vamos a ver las herramientas que hemos visto a lo largo del curso hasta el momento. Primero que nada, bueno, tenemos aquí la caja de herramientas y la ventana también de capas. Cuando aquí, por ejemplo, que lo hemos hecho en clase, pinchamos en pincel o en lápiz, aquí abajo se nos abre una solapa con el cuadro de diálogo específico del pincel o del lápiz o de cualquier herramienta que cojamos. Además, en el caso de del pincel y también aquí en patrones que aplicaremos a la parte del cubo, nos aparece una serie de patrones o una serie de pinceles que podemos aplicar a nuestro lienzo. ¿De acuerdo? Bueno, pues si acaso empezamos un poco de arriba con las pocas que hemos visto de selección. Os recuerdo que de selección, voy a coger uno más grande. De selección, lo único que hemos visto hasta el momento, todas estas herramientas son de selección. Lo único que hemos visto hasta el momento es la selección rectangular. Bueno, pues una selección muy simple, que ahora le podríamos decir copiar y pegar y nos la llevamos a otro documento. ¿De acuerdo? Vale. De momento esto es lo único que hemos dado de selección. Después aquí tenemos la herramienta de mover capas. Cuando tenemos, por ejemplo, varias capas, pinchamos en esta herramienta que es la de cruz. Podemos mover una capa a lo largo del lienzo. ¿De acuerdo? Aquí podemos escoger las opciones dentro de la cruz. Escoger una capa o guía, que es la que hay ahora, con lo cual en la capa o guía que pinche es la que me llevaré. Ahora pincho en esta, es la que me llevo de adelante o atrás. O si escojo mover la capa activa y escojo aquí una capa, es la capa que voy a mover, ¿vale? Por ejemplo, esta capa ahora del tomate no es visible, está detrás de las montañas estas, pero yo la puedo mover igualmente porque tengo seleccionada esta opción de mover la capa activa. Cuando tenemos muchas capas, esta opción de selección para poder arrastrar es más interesante que la otra, pero bueno, de momento nos aclaramos más con esta. ¿Qué más habíamos visto? Vamos a empezar con el lápiz y pincel y acabaremos en el cubo, que es básicamente las tres que hemos visto de esta parte. Voy a hacer un archivo nuevo y voy a aceptar. Se me quedará aquí en blanco, vale. Activo el lápiz, vale, y aquí puedo escoger el grosor del lápiz que quiera y dentro del grosor hay una escala, con lo cual si le hago el tope, pues esto es el grosor máximo, ¿vale? El diferentes modos podéis ir probando para que veáis. Si claro, que esto es un negro muy oscuro, bueno, para que veáis si realmente nos hace el efecto. Por ejemplo, nos hace un claro y con lo cual el fondo también se ve, ¿vale? Y también podemos seleccionar la opacidad en el caso que seleccionemos esta opción de claridad dura. Bueno, el modo normal es lo normal y que es lo que hemos visto en clase también. Vale, normal. Bueno, aquí tenemos el lápiz. Aquí teníamos los diferentes patrones del lápiz. Después veremos cómo... ¿Os acordáis que podíamos editar y pegar como pincel? Pues bueno, aquí podemos escoger los diferentes pinceles con los que podríamos dibujar a lo largo del GIMP, ¿vale? Después la escala ya la hemos visto para darle escala, y en la dinámica del pincel algunas de estas, por ejemplo de presión, eran adaptables a la versión tableta de GIMP,
Pero por ejemplo, si le digo en cuanto a opacidad aleatorio y a tamaño aleatorio, y si está a tope, vale, pues si yo dibujo ahora, a ver si lo vemos más grande, pues tengo que coger un círculo de estos, vale, me va a hacer la opacidad y el tamaño aleatorio, vale. En el pincel lo veréis mejor, estamos en el lápiz, vale. Si le damos a la opción a desvanecer, el trazo se nos va a desvanecer, con lo cual tampoco dura mucho. Voy a decir editar, limpiar, ya tengo esto muy sucio, vale. A ver, aquí editar, limpiar, vale. Aplicar jitter, ya os dije que era como un efecto de como si el programa estuviera, espera, voy a darle más jitter para que veáis el efecto, como si el programa estuviera borrachillo, nos hace la línea un poco por donde quiera, aunque le pasamos un trazo así, vale. Bueno, y también lo que habíamos visto, incremental no se ve muy bien el efecto, y usar color a partir de degradado, se nos abre el degradado, con lo cual pues podemos, bueno, esto es porque tenemos el jitter y el degradado, pero el degradado nos abre la posibilidad de hacer un dibujo con puntos degradados. Bueno, esto en cuanto al lápiz. El pincel viene a ser lo mismo. Con el pincel voy a decirle editar, limpiar otra vez, vale. El pincel nos ofrece las mismas posibilidades. Recordar que tanto en lápiz como en pincel, aquí a la derecha, podemos ir también seleccionando los trazos, y el pincel, cuando pinchamos en pincel, es lo mismo. Dinámica de pincel, desvanecer, aplicar jitter, etc. En cuanto a los colores, también vimos aquí un poco la parte de colores. Este es el color de frente y este blanco es el color de fondo, vale. Podríamos cambiarlos, intercambiarlos aquí, o aquí podemos volver al negro o blanco que está por origen. Si le hago doble clic al color de frente y selecciono aquí un color, por ejemplo, pues puedo seleccionar, o aquí también puedo seleccionar un verde, cojo este verde. Si quiero llevármelo un poco aquí a la paleta que tengo yo, le digo, lo arrastro ahí, o lo arrastro ahí, si quiero cargarme alguno que yo tenga, y aquí ya pues le digo aceptar y me va a pintar de color verde. De acuerdo, es la manera de cambiar color de frente, color de fondo. Después también habíamos visto que cuando hacíamos un trazado, aquí a lo mejor se ve mejor, hacemos un trazado, lo cerramos, podemos echarle el cubo de pintura al interior de este trazado, con lo cual se nos queda cerrado y con un color de fondo, exclusivamente ese trazado. Recuerdo también que aparte de tirar el cubo de pintura, podemos lanzar sobre ese trazado un patrón, vale. Por ejemplo, he escogido la naranja, que lo tenía guardado, y bueno, son naranjas muy pequeñitas, pero es un patrón de naranjas, vale. Era, pues bueno, con esto ya he explicado básicamente la parte del cubo. Si el cubo lo lanzara sobre el fondo en sí, todo el fondo se va a hacer de color verde, no solo el trazo, sino todo el fondo, bueno, de naranjas, perdón, se me va a completar el patrón de naranjas porque lo había dejado con el patrón naranjas. Vale, pues bueno, hasta el momento esta parte es lo poco que hemos tratado, y con lo cual hemos hecho ya muchos ejercicios. Y esta parte hemos visto básicamente la parte de capas, ya la hemos explicado en profundidad. Trataremos más cuestiones sobre las capas, pero de momento con esto hemos trabajado, y con esto podemos hacer también unos cuantos ejercicios. Bueno, pues ahora nos planteamos hacer los ejercicios referentes a las herramientas que os he explicado.